Historia nocturna. Esto que voy a contar es quizá una de las experiencias más dolorosas de mi vida y que espero sirva de ejemplo para que cuiden a sus niños de las malas tentaciones. En la casa siempre fuimos muchos. Cuando digo la casa, hablo de la casa de mis abuelos, que tenía en un pueblo allá en Yaracuy, hace muchos años. En esa casa, para un tiempo, vivimos casi todos los de mi familia materna. Llegamos a ser como 15 primos, que pasábamos solos casi todas las tardes mientras los mayores estaban en sus ocupaciones por ahí cerca. Espacio teníamos de sobra. La casa, todavía la recuerdo, tenía como 6 cuartos, una sala gigante con piso rojo liso en donde nos resbalábamos de barriga en agua enjabonada cuando nos ponían a hacer la limpieza. El patio era como en forma de L, lleno de árboles de toda clase. Allí nos las pasábamos jugando hasta que se nos hacía de noche. En algún momento cogimos la costumbre de reunirnos en la noche en un piso que mi abuelo había hecho en el patio para amontonar el maíz. Ahí nos sentábamos en ronda a echar chistes y a contar historias de miedo. Ahí me ponía de acuerdo con los mayores para asustar a los más pequeños. En algún momento no aguantaban más y salían corriendo, llorando, a meterse en la casa. Un día los queríamos engañar con un juego de adivinar números. Uno de nosotros se iba con un papel detrás de todos, mientras el que supuestamente iba a adivinar el número se quedaba con los demás sobre un círculo que hacíamos con una piedra blanca. El caso es que nosotros nos poníamos de acuerdo para saber qué números iban saliendo, así que cuando el que se iba detrás de todos a escribir el número en el papel, el que estaba en el círculo ya sabía cuál le tocaba. Lo hacíamos con palabras, con colores y con nombres de cosas. Los pequeñitos se sorprendían y nosotros por dentro nos burlábamos. Un día, mi hermano, no sé de dónde, lo vi que se paró en la mitad del círculo y comenzó a dibujar otra cosa adentro, como unos triángulos que se cruzaban entre sí. Los estaba calcando de una hoja que tenía en la mano. Yo le preguntaba qué era eso y él me decía que algo que había visto en un libro de magia. Nosotros teníamos un tío que le gustaba leer bastante. Eso uno se levantaba en la madrugada a orinar y veíamos la luz de la vela del cuarto de él prendida. Preciso, estaba leyendo. Pero él también siempre se mostró curioso por las cosas espirituales y mi abuela peleaba mucho con él por eso, porque siempre lo veían haciendo oraciones raras. Se marcaba la piel con garabatos, dejaba vasos de agua en los rincones de la casa. Mi abuela llegó al punto de aislarlo en un cuarto pequeño al fondo de la casa. Ahí dejó todas sus cosas abandonadas una mañana que se fue y no regresó más. Mi hermano, que era el que a veces hablaba con él de nosotros, cogió la manía de meterse en ese cuarto a revisarle las cosas. A mí me daba miedo, porque ahí también había un montón de dibujos extraños, porque mi tío también pintaba, pero sus pinturas daban mucho miedo. Solo dibujaba ojos, de todas las formas y tamaños. Eran ojos terroríficos. Ese día mi hermano tenía un pedazo de página amarillenta en la mano y en ella había dibujado un círculo atravesado por varios triángulos. Eso era lo que estaba replicando en el suelo. Ahora sí, dijo, pregunten. Todos lo quedamos mirando sin entender. Me encontré este círculo mágico al que le puedes preguntar cosas, nos dijo. Es magia, repetía emocionado. En algunas ocasiones sí supe que mi tío le había enseñado algunos trucos inocentes, juegos de mano, cosas para nada extraordinarias, y él vivía maravillado con eso. Pero esa vez su actitud no se veía nada inocente. Se le percibía una aura densa, como si su mirada hubiese cambiado. Varios primos, los más pequeños, asustados por la forma en que hablaba mi hermano, no se quedaron para averiguar cómo era el juego. Enseguida se retiraron para la casa. Nos quedamos los mismos 5 de siempre que nos juntábamos para hacer maldad. Mi hermano, 2 primas, un vecino que siempre andaba con nosotros y yo. ¿Y eso de dónde lo sacaste?, le preguntaba yo, más preocupado que emocionado, porque mi hermano siempre demostró un comportamiento inusual en sus formas de relacionarse con la gente. Siempre parecía calmado, pero era bastante temerario. Nunca lo vi insultar a nadie, ni amenazar con golpear cuando alguien lo hacía coger rabia. Él simplemente caminaba tranquilamente delante de ti, sin decir nada, se te acercaba y te rompía la boca de un golpe. Muy pocas veces lo veías venir, o te dejaba que se te olvidara todo y de repente, en cualquier otro día, te sacaba el aire de una patada. Así era él, impredecible. Yo le tenía miedo, a decir verdad.
a pesar de que era menor que yo. Nosotros dudamos en seguirle la corriente, pero pensábamos también que era alguna tontería, así que el primero en ponerse en la mitad del círculo fue mi vecino. Mi hermano se puso en un extremo en donde había pintado un cuadro fuera del círculo y le dijo: pregúntame cualquier cosa sobre ti que más nadie sepa. El vecino le preguntó que qué había desayunado ese día. Mi hermano se quedó callado un rato mientras todos aguantábamos las ganas de reírnos, pero al final dijo que no sabía, que seguro había dibujado mal el círculo. A ver, cambiemos, le dije yo al vecino, y me puse en la mitad. ¿A cuántas niñas he besado?, le pregunté. Todo el mundo se echó a reír. 3, respondió enseguida mi hermano. Ojalá, le dije yo, ninguna. Tu círculo no sirve, vamos a jugar otra cosa. Mi hermano se quedó mirando el papel un rato y comenzó a tratar de leer algo que estaba escrito en este. Eran unas letras minúsculas color rojo que tenían varias palabras separadas con guiones. ¿Será que hay que decir alguna frase?, se preguntaba. Ahí se quedó descifrando por varios minutos, pero no pudo adivinar qué era. Los demás, aburridos, comenzaron a protestar a que jugáramos otra cosa. Así que mi hermano no vio de otra que guardarse su papel y acogerse a la voluntad de la mayoría. Al final no nos pusimos de acuerdo en nada y mi abuela nos llamó a comer. Ya cuando nos íbamos a dormir, mi hermano empieza a decirme que no podía cerrar los ojos porque escuchaba que alguien lo llamaba. Yo le decía que dejara de inventar tanta cosa, que a mí no me iba a asustar, que más bien se durmiera, que al día siguiente teníamos que caminar bastante para ayudar a un tío a vender unas hallacas. Pero él decía que no era invento, que alguien lo llamaba, que escuchaba un susurro en el oído, como de un viejo. Si quieres vente para acá, le dije yo. Nosotros dormíamos en un camarote, él en la parte de abajo. Súbete, le dije, pero no me respondió. Ya después de un rato lo sentí que se levantó, salió del cuarto y que le dijo algo a mi mamá que estaba en la sala. No presté atención y me quedé dormido. De pronto en la madrugada, no sé qué horas eran, siento que empieza a patear las tablas de abajo. Él acostumbraba a hacer eso para despertarme. ¿Qué tienes?, le pregunté medio dormido. Estoy asustado, me dijo. Pero, ¿para qué te pones a jugar con las cosas de mi tío?, le respondí. Pero ven, súbete, duérmete acá arriba conmigo. Cuando yo le dije eso, sentí que se bajó de su cama, que apoyó los pies en el suelo y que se agarró con sus manos de las barandas para subirse. Sin embargo, se quedó ahí de pie. Nada más alcanzaba a verle la silueta de sus manos, suspendido como esperando para treparse de un salto. Entonces le pregunté yo, mientras estiré la mano para ubicarle la cara entre la oscuridad. Cuando por fin le agarro el cabello, que lo estoy tratando de jalar la oreja, entra mi mamá con una vela y una taza con agua caliente al cuarto. En ese momento abro bien los ojos y me doy cuenta que donde yo tengo la mano estirada no había nadie. Trato de acomodarme mi impresión para que mi mamá no se diera cuenta de que estaba asustado, pero ella siguió de largo hasta el centro del cuarto y se detuvo frente a una silla en donde estaba mi hermano tapado con unas toallas, adormecido y temblando de fiebre. ¿Qué le pasó?, le pregunté yo asustado. Se muere el niño y tú no te das cuenta, me decía mi mamá bastante preocupada. Al rato entró mi abuela. Pero él estaba bien, comió lo mismo que todos. No sé qué tendrá. ¿No será que se puso a neciar?, le preguntaba. Eso fue una noche larga. La fiebre medio se le calmó cuando yo iba amaneciendo. A esa hora llegó un vecino que sabía de medicina que mi abuelo lo fue a buscar. Le dieron un remedio, una especie de jarabe, y mi hermano quedó dormido como hasta mediodía que reaccionó. De ahí en adelante vino la pesadilla. Estaba bien 2 días cuando de repente le daba una fiebre que lo hacía perder las fuerzas y se desmayaba. Lo llevaban a cuanto consultorio había, pero no se curaba. Una tarde estábamos todos en la sala almorzando. Él había tenido una recaída y estaba en el cuarto de mi abuela. De repente sentimos un golpe fuerte en el cuarto donde él estaba, como si se hubiese caído un tronco pesado en el piso. Todos salimos a ver pensando que se había caído el techo o algo, pero nada. Estaba él sentado en la mitad de la cama con la cabeza mirando para arriba, la boca abierta de forma exagerada, casi que desgarrándole la mandíbula, los brazos arqueados con las manos apoyadas en la parte de atrás de forma antinatural, tieso, sin decir una sola palabra. Mi abuela apenas lo vio se persignó y entre ella y mi mamá se fueron a abrazarlo mientras oraban. Los demás solo nos quedamos paralizados viendo lo que estaba pasando. Los más pequeños, algunos se pusieron a llorar y otros se fueron corriendo de ahí. A las pocas horas se llevaron a mi hermano para un hospital. Pensaron que era algún ataque de epilepsia, un derrame o algo, pero no dieron con nada concreto. Simplemente nos dijeron que su corazón se había detenido y que no pudieron reanimarlo. El niño quedó irreconocible.
La frente se le puso totalmente negra y el rostro se le hinchó por completo. Y no sé por qué razón, estando enfrente de su camilla, yo sentía que lloraba y que trataba de decirme algo. Esa noche fue la peor de todas. Aún no nos habían entregado el cuerpo. Estábamos todos en la sala de la casa reunidos llorando a mi hermano cuando sentimos el eco de un grito lejano de un niño venir desde el patio. Ninguno se levantó a ver qué era. Nos quedamos ahí sentados con la mirada enterrada en el suelo, tomados de las manos en medio de la luz de las velas. El grito seguía ahí, cada vez más persistente, como acercándose. Y esto lo puede decir toda mi familia, que ninguno fue capaz de levantar el rostro. Cuando vimos pasar en medio de nosotros los pies descalzos de un niño, caminó hasta el centro de la reunión, se quedó ahí algunos segundos y cuando varios de nosotros levantamos la cabeza casi que al tiempo, vimos la sombra desaparecerse en la pared del callejón que salía al patio como si un niño pasara por ahí corriendo. Podría decir que ese era mi hermano, pero eso sería atormentarme con la idea de que su alma está en pena. Prefiero pensar que no era él, porque sé que cualquiera que haya sido la razón de su muerte, tengo fe de que Dios le ha dado la redención.